Hola a todos. Por desgracia, esta es mi verdadera historia. No puedo evitar compartirla porque quiero saber qué haríais vosotros en mi lugar. Mi marido, yo y nuestros 3 hijos vivíamos en un pequeño piso en un barrio desfavorecido. Todos los días eran como el anterior, monótonos y llenos de preocupaciones. Los niños dormían en una habitación, y nuestro dormitorio era tan estrecho que apenas cabían una cama y un armario. La vida no era fácil, pero intentábamos apoyarnos mutuamente, encontrar la alegría en las pequeñas cosas y soñar con un futuro en el que cada uno tuviera su propio espacio y los niños pudieran jugar en su propio patio. Nuestra situación económica dejaba mucho que desear, y a menudo pensaba en lo bonito que sería mudarnos a un lugar más grande. Pero todo me parecía inalcanzable. A menudo me encontraba soñando despierta con que vivíamos en una casa grande donde los niños pudieran correr y jugar, donde hubiera un jardín con flores y mi marido y yo tuviéramos un lugar donde pasar una tarde juntos sin sentirnos atrapados entre 4 paredes. Hace poco, la abuela de mi marido falleció y le dejó una casa en herencia. Cuando me enteré, sentí que por fin nuestro sueño podía hacerse realidad. Era una casa vieja pero robusta, con un gran terreno. Tenía habitaciones suficientes para cada hijo, e incluso espacio para una habitación de invitados que yo podría convertir en mi pequeño espacio de trabajo. Hablamos de la mudanza con mi marido y vi que a él también le entusiasmaba la idea. La casa estaba en un barrio tranquilo donde los niños podían jugar al aire libre sin peligro, y yo por fin podía respirar más tranquila sabiendo que vivíamos en un lugar seguro. Tomamos una decisión, nos mudaríamos a una casa y alquilaríamos nuestro estrecho piso. Me sentí feliz, porque parecía que todo lo que habíamos soñado por fin se hacía realidad. Esta casa no era solo una propiedad, era nuestra oportunidad de tener una vida mejor. Mi marido y yo empezamos a planear cómo la amueblaríamos, cómo crearíamos un rincón acogedor para cada miembro de la familia. Imaginé cómo cocinaría en la espaciosa cocina, cómo jugarían los niños en el jardín, y por las noches cenaríamos todos juntos en la gran mesa de comedor, de la que carecíamos en el piso. Todo parecía tan real y cercano. Ya había empezado a hacer las maletas y a pensar en cómo celebraríamos la fiesta de inauguración. Sentía que nuestro viaje hacia una nueva vida ya había comenzado, y no veía la hora de cruzar el umbral de nuestro nuevo hogar por primera vez. Después de tomar la decisión de mudarnos, fue como si la vida cobrara un nuevo sentido. Mi marido tomó la iniciativa. Se puso en contacto con un agente inmobiliario para alquilar nuestro piso y también empezó a investigar el mercado para ver qué mejoras se podían hacer en nuestra nueva casa. Nos pasábamos las tardes discutiendo la mejor manera de asignar nuestros recursos, dónde pintar las paredes, qué cortinas comprar, qué muebles adquirir primero. Yo estaba encantada con su implicación e intentaba ayudarle en todo momento. Los fines de semana íbamos juntos de compras, elegíamos la pintura y discutíamos las opciones de renovación. Mi marido incluso compró algunas herramientas nuevas para poder hacer pequeños trabajos en la casa, arreglar el tejado, refrescar las paredes, cambiar tuberías viejas. En sus ojos ardía el fuego del entusiasmo y sentí que avanzábamos en la dirección correcta. Empezamos a empaquetar cosas en cajas. Los niños estaban encantados de ayudar, tan ilusionados como nosotros. Encontré viejos álbumes de fotos y otras reliquias familiares que hacía tiempo que no sacábamos de nuestros armarios. Hablamos largo y tendido sobre cómo lo colocaríamos todo en la nueva casa. Cada uno de los niños tendrá su propia habitación, y ya han empezado a soñar cómo las decorarán a su manera. El hijo mayor quería las paredes cubiertas de pósters de sus personajes favoritos, y la hija soñaba con un dormitorio rosa con dosel sobre la cama. Mi marido planeó un viaje a la casa para terminar todas las obras antes de que por fin nos mudáramos. Parecía tan inmerso en el proceso que no pude evitar alegrarme por los dos. Parecía un hombre comprometido a hacer todo lo posible por el bienestar de nuestra familia. Ha pasado un mes desde que empezamos a prepararnos para la mudanza. Toda la familia estaba entusiasmada, sobre todo los niños, que preguntaban todos los días preguntando cuándo nos mudaríamos por fin a nuestra nueva casa. Las cosas iban según lo previsto, empezamos a trasladar algunas cosas a la casa, mi marido pasaba el tiempo completando pequeñas reparaciones, trabajos. Sin embargo, un acontecimiento pronto lo puso todo patas arriba. Una noche, mientras preparaba la cena, mi marido llegó a casa reluciente como un árbol de Navidad.
Parecía que le acababan de dar la mejor noticia de su vida. Al verle tan feliz, sentí una ligera emoción y al mismo tiempo curiosidad. ¿Qué podía haber causado tal reacción? «Ven aquí, tienes que ver esto», dijo, brillando y dirigiéndose a la ventana. Un poco confuso, me limpié las manos y me acerqué a la ventana, esperando ver algo inusual. Él, esperando ver algo inusual. Quizá había comprado muebles nuevos para la casa, o había hecho alguna reforma importante. Pero cuando miré por la ventana, mis pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. Había un Lamborghini rojo brillante en el patio. No podía creer lo que veían mis ojos. Este coche de lujo parecía algo que no pertenecía a nuestro barrio. Miré a mi marido, esperando que me explicara qué estaba pasando. Su cara brillaba de orgullo y emoción, como si nos hubiera dado un billete para una nueva vida. ¿Te das cuenta de la suerte que tenemos?, dijo con alegría. Es nuestro coche nuevo. No pude decir ni una palabra. En mi cabeza pensaba, ¿qué coche nuevo? ¿Cómo podríamos permitirnos algo así? Quiero decir, estábamos ahorrando para renovar nuestra casa y planeando mudarnos. Yo no entendía cómo podía hacer una compra así, pero la revelación más aterradora llegó unos segundos después. Espera, empecé, intentando comprender lo que estaba pasando. ¿Cómo podíamos permitirnos esto? Mi marido sonrió como un niño que acababa de un juguete largamente esperado. He vendido la casa, dijo con orgullo en la voz. Es un gran movimiento, ¿no? Siempre hemos querido algo fuera de lo común. Ahora tenemos no solo una casa, sino un auténtico supercoche. Al principio no podía entender lo que acababa de decir. ¿Vendió la casa? La misma casa que se suponía que era nuestro nuevo comienzo. ¿Nuestra esperanza de un futuro mejor? ¿La cambió por un coche? Un lujoso, caro, pero totalmente innecesario en nuestras circunstancias. ¿Usted vendió la casa?, susurré, sin creer lo que decían mis oídos. Sí, míralo, no es solo un coche, es un símbolo de éxito. Su voz temblaba de alegría, pero podía sentir todo dentro de mí que estaba congelado. Imagínate lo celosos que se pondrán todos cuando nos vean en un coche como este. Pero no podía pensar en la envidia ni en el éxito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vivíamos en un barrio donde el robo de coches era habitual y no teníamos garaje. Es más, se necesita mucho dinero para mantener un coche así, requiere mucho dinero, que no teníamos. ¿Y ahora qué pasa con la casa? ¿A dónde iríamos? La alegría de mi marido me parecía casi una locura. Estaba cegado por el lujo y no se daba cuenta del desastre que había hecho. Yo miraba aquel coche y no vi más que la ruina de nuestras esperanzas. Todos nuestros sueños de un nuevo y espacioso hogar se habían desvanecido con este trato. Me quedé en la ventana, mirando el coche rojo, y sentí que toda mi vida se desmoronaba. Nos habíamos quedado sin hogar, sin futuro, sin seguridad. En ese momento, me di cuenta de que nuestra familia estaba en un precipicio al borde del abismo, y ningún coche caro podría cambiar eso. Al día siguiente, aún no me había recuperado del shock. Los niños, al ver nuestra tensión, empezaron a preocuparse. Intenté calmarlos, pero yo misma no encontraba la paz. Lo único que podía hacer era ver a mi marido examinar con admiración su nuevo juguete. Pero mis peores temores se hicieron realidad antes de lo que pensaba. 2 días después, cuando volvimos a casa tras una visita al taller, el coche ya no estaba en el patio. El Lamborghini había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Mi marido empezó a correr despavorido por el jardín en busca del coche, pero no lo encontraba por ninguna parte. Sabía que ese momento iba a llegar, pero no por ello fue menos doloroso. Miré a mi marido, que estaba de pie en medio del jardín sin saber qué hacer, y en ese momento pareció darse cuenta de lo que había pasado. Parecía confuso y deprimido, sus ojos ya no tenían el brillo deslumbrante de hacía 2 días. Cuando me enteré de que me habían robado el Lamborghini, tardé mucho en encontrar las palabras. Fue un día que nunca olvidaré. Durante todo el día intenté asimilar de alguna manera la idea de que nuestra única oportunidad de una vida mejor se había echado a perder por un acto de locura. Por la noche, cuando los niños se habían ido a la cama, ya no podía contener mis emociones. La rabia y la desesperación afloraron cuando vi a Michael sentado en la cocina con la cabeza gacha. ¿Cómo has podido?, grité, de pie en la puerta de la cocina. ¿Cómo has podido vender la casa, nuestro único hogar, por un coche?
¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Ni siquiera pensaste en nosotros, en los niños? Michael me miró, con los ojos llenos de culpa y vergüenza. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Pensé que era una buena oportunidad. Empezó en voz baja, pero yo ya no podía escucharle. ¿Una buena oportunidad?, le interrumpí, con la voz temblorosa por la rabia. ¿Pensaste que era una buena oportunidad para gastar todo nuestro dinero en un coche que ni siquiera podíamos mantener? ¿Pensaste siquiera en cómo íbamos a vivir nuestras vidas? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Te das cuenta de que ahora nos hemos quedado sin casa, sin coche y sin esperanzas de llevar una vida normal? Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía parar. No era solo rabia, era el dolor que había estado almacenando en mi interior durante tanto tiempo. Sentía que me temblaban las manos y que mi voz se volvía cada vez más áspera. No puedo creer que hayas hecho eso. Continué sollozando. Lo has estropeado todo nuestro plan, todas nuestras esperanzas. Íbamos a mudarnos a una casa nueva, a dar a nuestros hijos un futuro mejor, ¿y ahora qué? Ahora no tenemos nada. ¿Nos lo quitaste todo para qué? Por un coche que ni siquiera duró una semana. Michael estaba sentado con la cabeza gacha, respirando agitadamente. Le temblaban las manos y apretaba los puños con fuerza. Sabía que yo tenía razón, pero no había nada que pudiera decirme en ese momento para arreglar las cosas. Quería que tuviéramos algo especial, algo de lo que pudiéramos estar orgullosos, dijo por fin, con voz baja, casi ininteligible. Pensé que nos haría felices. ¿Felices?, volví a interrumpirle, gritando. ¿En serio crees que un coche puede hacernos felices? La felicidad es la estabilidad, un hogar donde los niños puedan crecer seguros, no este estúpido juguete. Te lo has jugado todo y has perdido. Se hizo un silencio opresivo en la habitación. Michael parecía a punto de caerse al suelo. Pude ver que se daba cuenta de lo profundamente equivocado que había estado, pero esa comprensión no podía cambiar nada. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté en voz baja, casi susurrando. Michael no supo qué decir. Se quedó sentado, mirando la mesa que tenía delante. Mi rabia empezó a desvanecerse, dando paso a la desesperación. Ya no podía gritar, no me quedaban fuerzas. En lugar de eso, me hundí en la silla frente a él y lloré, cubriéndome la cara con las manos. Esas lágrimas no eran solo por la pérdida de la casa o el coche, eran lágrimas de la desesperación que sentía, mirando al hombre que, en un instante, había destruido todo por lo que habíamos trabajado. Nos quedamos sin nada, sin casa, sin coche, sin esperanza de mejorar nuestras vidas. Todos nuestros planes, todos nuestros sueños de un nuevo hogar se desmoronaron. Ahora estábamos de nuevo atrapados en un piso estrecho, donde cada día era como el anterior, pero ahora con una carga aún más pesada sobre nuestras almas. ¿Qué debo hacer ahora con Michael? Cometió un gran error, arruinó nuestros planes y nos dejó sin casa y sin dinero. Pero puedo ver la agonía de darse cuenta de su culpabilidad. ¿Qué harías tú en mi lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.